Flor y Canto presenta. Número 323 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. A ver, orden sacerdotal, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? Porque es verdad que solemos utilizar en nuestro argot eclesial pues algunos términos que tienen un origen muy antiguo y que hoy en día pues no se entienden, ¿eh? Porque la palabra orden hoy en día es, pues bueno, el antónimo de desorden, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Obviamente no es ese, ¿no? Ese no es el origen del significado de la palabra orden sacerdotal, como lo contrario al desorden, no. Tiene otro sentido. El término orden, en la antigüedad romana, en el sentido civil de la palabra, era como un cuerpo, por ejemplo, como decimos hoy en día, ¿no? Pues el cuerpo de los bomberos, el cuerpo de la policía, era como, digamos, una corporación, podríamos decir, ¿no? Una corporación con un determinado servicio, ¿eh? Entonces, de ahí viene la palabra ordenatio, es integrarse en un determinado orden, ¿eh? Entonces, hay distintos órdenes, y entonces está el orden de los obispos, ordo episcoporum, el orden de los presbíteros, ordo presbiterorum, el orden de los diáconos, ordo diaconorum, pero no solamente, también está el orden de los catecúmenos, el orden de las viudas, el ordo virginorum, ¿no? el orden de las vírgenes. Era, por lo tanto, una forma de designar la integración de nuestra vida en una situación, en un estado de vida, que fijaros que incluso se hablaba hasta de las viudas. El orden de las viudas, pues sí, uno está en un estado de vida en el que comparte con los demás una situación, una vocación. La integración en uno de estos órdenes se hace por un rito llamado ordenación, ¿eh? Entonces, bueno, pues uno se integra en el orden de los presbíteros, en el orden de los diáconos, en el orden de los obispos, en el orden de las vírgenes. Es obvio que, pues, por ejemplo, lo del orden de las viudas y de los esposos no ha tenido, especialmente el de las viudas, no ha tenido una continuidad en que exista un rito de integración, ¿no? Pero sí existe tal consagración o bendición, por ejemplo, con el orden de las vírgenes, sí existe. Y existe un sacramento que se le ha reservado este nombre, que es el del orden sacerdotal, por el cual uno se integra en ese cuerpo, en ese orden de los presbíteros, ¿no? Pero no se trata únicamente de una elección, designación, delegación para entrar, como si uno entrase en un club. No, no es eso, ¿eh? Es un acto sacramental que tiene su origen en Cristo mismo, por el que se nos confiere la potestad sagrada de Jesucristo. Es como un ser identificado con Cristo sacerdote y tener con él una configuración para que Cristo pueda actuar en nosotros sacerdotalmente, para que un sacerdote está unido a Jesucristo, está identificado con él y puede decir: tomad y comed, esto es mi cuerpo, y es el de Jesucristo, no es el de uno mismo, o yo te perdono los pecados. Esa identificación tan grande que se tiene con Jesucristo por este sacramento se produce en ese acto en ese sacramento al que llamamos orden sacerdotal. También se le llama consagración. El término consagración tiene otro origen distinto, es consagratio, quiere decir como poner aparte, segregar algo para reservarlo para Dios, ¿eh? Ponemos a una persona, alguien se le aparta, se le segrega, pero para investirlo de Cristo y para poder enviarlo para el servicio del mundo. Por lo tanto, la palabra
ordenación, consagración pueden ser sinónimos, aunque luego, con el paso del tiempo, se han empleado de maneras un poco con matices. Por ejemplo, vosotros cuando escuchéis hablar de una ordenación sacerdotal, se utilizará la palabra ordenación sacerdotal. Cuando es un obispo, generalmente no se suele decir ordenación episcopal, se suele decir consagración episcopal. Se habla de consagración episcopal, se habla de ordenación sacerdotal. En el caso de los cardenales, que eso obviamente no es un sacramento, se habla de ha sido creado sacerdote. No se dice consagrado sacerdote, no se dice no se dice consagrado cardenal, no se dice ordenado cardenal, no, porque no es un sacramento. Ha sido creado cardenal, porque en el fondo, de alguna manera, es una decisión del Santo Padre por la que alguien pues le pide ese servicio, ¿no?, del cardenalato, pero no es un sacramento. Un cardenal pues podría serlo incluso sin estar consagrado por el orden sacerdotal. Podría ser un laico el que fuese un cardenal, en teoría, porque ya sabemos que luego en la práctica pues los cardenales son también, ¿no?, presbíteros y obispos, pero en sí no forma parte el ser cardenal de este sacramento del orden sacerdotal de que estamos hablando. Por lo tanto, se habla de ser consagrado obispo, ordenado sacerdote y creado cardenal. En cualquier caso, a nosotros lo que más nos interesa, aparte de entender de dónde está el origen de las palabras, de dónde viene esto de orden sacerdotal, de dónde viene la consagración, nos interesa también subrayar que dentro de este sacramento el signo principal por el que se transmite esa potestad de Jesucristo es por la imposición de las manos. El obispo impone las manos a quien va a ser ordenado sacerdote, o también hay otro obispo el que impone las manos, ¿no? Tienen que ser 3 obispos los que realicen la consagración episcopal. 3 obispos realizan una consagración episcopal y un obispo, aunque solamente esté él en exclusiva, tiene esa potestad de ordenar a los sacerdotes con este signo fundamental, ¿no?, la imposición de las manos, por la que en ella se significa la transferencia de esa potestad de sacerdotal recibida de Jesucristo. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.